La crisis demográfica es uno de los debates más importantes de la actualidad y cuando se mira de buscar soluciones al problema hay un país que siempre se pone de ejemplo, Israel. Y si miramos los datos, parece que la crisis demográfica no va con ellos. Tiene una tasa de hijos por mujer de 3, que está por encima de la famosa tasa de reemplazo, y es el país con la tasa de fertilidad más alta de la OCDE. Y si miramos su economía, ni tan mal, es la nación de las startups. A pesar de los líos en los que se mete, tiene un sector tecnológico puntero y con una productividad disparada. Sin embargo, el Banco de Israel proyecta insostenibilidad fiscal antes de 2045. ¿Cómo es esto posible? Pues la respuesta está en la demografía. Pero no es una crisis demográfica como tal, no es una caída de la natalidad, es algo mucho más profundo que podría literalmente acabar con el Israel que conocemos hoy en día. Y si queréis saber más, estáis en el sitio correcto. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Pero antes, el mayor problema para empezar a invertir es el ruido. Webinars gratuitos que acaban siendo embudos de ventas, promesas imposibles o directamente una estafa. Pero esto tiene una solución: encontrar una newsletter donde puedas aprender a invertir poco a poco y con cabeza. Y esa newsletter se llama Invertir es Vivir. Cada día Invertir es Vivir te cuenta por email cómo invertir en bolsa con los pies en la tierra, sin humo y sin promesas millonarias. Más de 30.000 personas leen estos correos cada día, tal vez sea por algo. Y bueno, resulta que por venir de mi parte te regalan algo. Se trata de la estrategia con la que se ha obtenido un 110% de rentabilidad en los últimos 3 años. Si esto te interesa, haz clic en el link que te dejo en la descripción, en el comentario fijado y en el QR que estás viendo en la pantalla y escribe tu email. Es así de sencillo. Gracias a Invertir es Vivir por patrocinar este vídeo y ahora sí, no me enrollo más. Poneos cómodos, que empezamos. La respuesta está en que los judíos no son un pueblo homogéneo, e Israel es la prueba viviente de ello. Para entender a Israel hay que empezar en 1948, con el país en guerra el mismo día que nace. Ben Gurion necesita construir coaliciones con todo el que la quiera firmar, y entre los aliados potenciales están los ultraortodoxos judíos, los haradís, que en hebreo literalmente significa los que tiemblan ante Dios. Vamos, ya os hacéis una idea del perfil. Los haradíes eran en ese momento una comunidad marginal que había sobrevivido con muchas dificultades al holocausto, y Ben Gurion, para conseguir su adhesión, les ofrece 3 concesiones. La primera, exención del servicio militar obligatorio para los estudiantes del yeshiva, que son las academias donde se estudia el Talmud. La segunda, autonomía total de sus escuelas, que no tendrían que enseñar el currículum laico del Estado. Y la tercera, control exclusivo del rabinato ortodoxo sobre el matrimonio, el divorcio y la conversión. Es decir, quien es judío en Israel lo deciden ellos. ¿Y por qué firmó Ben Gurion una cosa así? Pues porque pensaba que era un problema pequeño. Su cálculo era que nunca habría más de 400 estudiantes exentos del servicio militar. 400. Se lo apuntó en una servilleta y pasó a cosas más importantes, como ganar una guerra. Lo que Ben Gurion no calculó es que acababa de montar un sistema de incentivos perfecto para el crecimiento demográfico explosivo de esa comunidad. La exención militar eliminaba el principal mecanismo para socializar a sus jóvenes. La autonomía educativa cerraba la puerta al capital humano que permite integrarse en el mercado laboral. Y el control del rabinato convertía a la comunidad en una entidad endogámica sin presión para adaptarse. A eso le añades que las mujeres haradíes tienen entre 6 y 6,5 hijos por mujer, casi el triple que la media de los países desarrollados. Y la consecuencia es matemática. De ser una comunidad marginal en 1948, los haradís son hoy el 13% de la población y van a ser el 30% antes del 2050. Vamos, que Ben Gurion firmó un cheque en 1948 pensando que le iba a costar poco y lo que hizo fue hipotecar el siglo XXI.
Mientras eso pasaba dentro, la ley del retorno de 1950 abría las puertas a cualquier judío del mundo que quisiera venir. Y el primer grupo masivo son los judíos del mundo árabe, los misraíes, que en hebreo significa orientales. Entre 1948 y 1956 llegan 850.000 personas de Irak, Yemen, Marruecos, Egipto, Siria, Túnez, Libia e Irán. Y aquí empieza la fractura que va a marcar el resto del vídeo, porque el Israel que recibe lo han construido los Ashkenazíes, los judíos de Europa del Este, que son socialistas, seculares y modernizadores. Los misraíes, en cambio, son más religiosos y sin ninguna trayectoria dentro del movimiento sionista. Básicamente lo que hicieron los Ashkenazíes fue tratarlos como una segunda categoría. Los metieron en los Marbot, que eran campos de tránsito miserables. Después los mandaron a las ciudades de desarrollo, pero en la periferia. Sitios como Sderot, Dimona o Ofakim, que por cierto son los que hoy se comen los cohetes de Gaza porque nadie con opciones elige vivir ahí. Su contribución política durante 30 años fue votar disciplinadamente a un partido laborista que los despreciaba en la intimidad, pero que marcaba una segunda capa en esta división israelí. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la historia electoral israelí de los últimos 50 años es básicamente la historia del resentimiento misraí buscando una vía de desagüe. En 1977, Mancham Begin, líder del Likud, gana las elecciones y se rompe el dominio laborista de 3 décadas. En 1984 se funda el Shas, el partido religioso sefarí, el canal político propio de los misraíes religiosos. Y desde entonces el Shas no ha salido del Knesset. En cada elección arranca entre 8 y 11 escaños. Y aquí viene la clave. El Shas pacta sistemáticamente con los partidos aradís. Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver esto con la demografía? Pues muchísimo. Porque los aradíes pueden tener 6,5 hijos por mujer, pero eso de por sí no les da 18 escaños en el Knesset. Necesitan una base electoral aliada que les multiplique la capacidad de bloqueo, y esa base se la dan los misraíes a través del Shas, como consecuencia directa del resentimiento que los Ashkenazíes le produjeron durante 30 años. Sin la oleada misraí y sin cómo los trataron, no hay el Shas. Sin Shas no hay coalición religiosa capaz de bloquear reformas. Sin coalición religiosa, los aradís son una minoría sin poder de veto. La infraestructura electoral que hoy protege al sistema aradí se construyó hace medio siglo cuando Tel Aviv miraba por encima del hombro a los judíos que llegaban desde Bagdad. Y lo irónico es que los misraíes son precisamente el grupo que más sufre el coste fiscal del sistema que su voto ayudó a construir, porque viven en las ciudades de desarrollo, pagan la misma carga fiscal que Tel Aviv y reciben servicios muy inferiores. Pero la identidad herida es una cosa muy rara y a veces gana por goleada a la aritmética. Hay un caso que casi nadie cuenta y que es fundamental para entender lo que viene: los Beta Israel, los judíos etíopes. Los Beta Israel habían vivido durante siglos en las montañas de Etiopía practicando una forma de judaísmo muy anterior a la codificación rabínica del Talmud, sin contacto con el resto del judaísmo mundial. El Estado de Israel tardó décadas en reconocerlos oficialmente como judíos, hasta que en 1975 el rabino Obadiah Yosef, que precisamente era sefaradí, zanjó la cuestión a su favor. Y aquí viene el dato incómodo. 30 o 40 años después, los etíopes israelíes siguen concentrados en los estratos más bajos de la distribución de ingresos. No es por falta de voluntad de integrarse, es porque llegaron desde un contexto de pobreza rural profunda en un momento en el que el país estaba dejando de ser una economía agrícola para convertirse en una economía de ingeniería de software. El capital humano que traían no encajaba. Este caso es importante porque es el primer aviso serio para el sistema. La ley del retorno no convierte automáticamente la población en contribuyentes. Si los que entran no tienen las herramientas para la economía que el país necesita, entran como beneficiarios del sistema de bienestar, no como financiadores. Y como contraste, tenemos a los inmigrantes soviéticos, y en este caso, al país le ha tocado la lotería. Cuando colapsó la Unión Soviética, muchos judíos decidieron salir a probar suerte ahora que el muro que los contenía había caído.
La cifra final es espectacular. Entre 1990 y 2001, 1 millón de personas emigraron desde la antigua Unión Soviética a Israel, un país que en 1990 tenía 4,5 millones de habitantes, absorbe 1 millón en más de 11 años. Para hacernos una idea, es como si España recibiera 10 millones de inmigrantes en una década. Pero lo importante no es solo el número, es el perfil, con formación universitaria muy por encima de la media israelí. Ingenieros, matemáticos, médicos, físicos, músicos clásicos. La educación científica soviética, con todos sus defectos, producía un volumen de técnicos que el sistema universitario israelí no podía igualar. Y se los han llevado gratis. Lo que pasó con esa oleada es casi un milagro económico. En 1993, el gobierno lanza el programa Yozma, que básicamente lo que hizo fue poner 100 millones de dólares públicos como semilla para crear la industria de capital riesgo del país. Y los resultados hablan por sí solos. Hoy Israel tiene más de 6.000 startups activas. Capta más capital riesgo per cápita que Silicon Valley. Las exportaciones de alta tecnología son el 49% de todas las exportaciones del país, y con empresas como Mobileye, Checkpoint, Waze o Wiz. ¿Y quiénes están dentro de ese motor económico? Pues sorpresa, los descendientes directos de aquella oleada soviética, junto con los Ashkenazis veteranos, los sectores más laicos y con mayor movilidad internacional. Son el 10% de la fuerza laboral, pagan una proporción desproporcionada de impuestos sobre la renta y sostienen la base fiscal. Israel ganó la lotería demográfica en 1990, sin saberlo, pero la semilla que plantaron los años anteriores empezaría a crecer. Ahora tenemos todas las piezas sobre la mesa y podemos hacer la cuenta. A un lado de la balanza están los que pagan, la clase media secular, la mezcla de ashkenazis veteranos y descendientes soviéticos. A esto hay que sumarle a los árabes israelíes, que están en un proceso de integración creciente. Las mujeres árabes tenían en 1960 una media de 9 hijos por mujer. Hoy están en 2,9, una caída del 60% en 6 décadas. Urbanización, acceso femenino a la educación superior y entrada en el mercado laboral. Todo esto ha ayudado a que bajen las tasas. Hoy las mujeres árabes son el 20% de los estudiantes universitarios israelíes. En 1960 nadie lo habría apostado. Y en el otro lado de la balanza es donde está el agujero. Los aradís, con 6,5 hijos por mujer, 50% de participación laboral masculina, sistema educativo sin matemáticas, sin inglés, sin ciencia, un varón aradí de 25 años que nunca en su vida ha visto una clase de trigonometría, no tiene las credenciales básicas para entender la economía de alta productividad. Aunque se despertaron un día con ganas de ser ingeniero de software, no sabría ni por dónde empezar. Pero lo peor de todo es que está subsidiado por el Estado. Estipendios mensuales a los hombres aradíes que siguen estudiando a tiempo completo. Subsidios por hijo que crecen con el número de hijos. Vivienda pública subsidiada en ciudades como Bnei Brak o Beitar Illit. Y exenciones fiscales sobre donaciones de la diáspora aradí estadounidense. El economista Avi Weiss, del centro Taub, lo describió en un informe de 2022 con una frase brutal. El sistema israelí es un mecanismo de reproducción de la pobreza por diseño institucional. El Estado financia una tasa de fertilidad alta en el grupo que carece de herramientas para generar los ingresos que pagarían esos servicios en la siguiente generación. Y los números aprietan. El Banco de Israel calculó en 2023 que si las tendencias se mantienen, el gasto público como porcentaje del PIB va a llegar a niveles insostenibles antes de 2045. Es el Israel que van a heredar los niños que hoy están en primero de primaria. Los números son claros. Lo que falta por saber es si el sistema político puede tocarlos. La respuesta corta es que no. Los partidos aradíes, el Shas y el Judaísmo Unido del Torá, sacaron en noviembre de 2022 18 escaños sobre 120. En el Knesset, donde la mayoría se consigue con 61, eso significa que cualquier coalición los necesita. Y si los necesita, les tienen que dar lo que pidan.
El Likud no va a romper su alianza con el Shas porque perdería el voto mizrahi religioso, que es parte muy importante de su base. La coalición electoral que ganó en 1977 está hoy atrapada en su propia lógica. ¿Había un contrapeso institucional? Sí, la Corte Suprema, el freno que impedía que la mayoría parlamentaria religiosa extendiera indefinidamente las exenciones aradíes. ¿Y qué pasó en 2023? Pues que Netanyahu intentó aprobar una reforma judicial que básicamente desactivaba ese contrapeso, y ahí fue cuando miles de personas salieron a la calle semana tras semana durante casi un año. La prensa internacional lo contó como una batalla entre democracia y autoritarismo, pero si lees la letra pequeña, la reforma judicial era el mecanismo para remover el último contrapeso institucional frente al crecimiento del bloque religioso. Y la mayoría de los que estaban en las manifestaciones eran del sector secular y tecnológico, los que pagan los impuestos. Y entonces llegó el 7 de octubre de 2023. Hamas mata a 1.200 israelíes, secuestra a 251 y estalla la guerra. Cientos de miles de reservistas dejan sus trabajos y familiares para combatir meses en Gaza y en el norte frente a Hezbollah. ¿Y qué hicieron los jóvenes jaredíes mientras la mitad del país estaba en el frente? Pues seguir estudiando en las yashivot, exentos, como siempre. La rabia de las familias de los reservistas fue tan descomunal que en junio de 2024 la Corte Suprema, por unanimidad, declaró que el Estado no podía seguir financiando a los estudiantes del yeshiva con exención militar mientras el resto del país se dejaba la vida del frente. El gobierno sigue intentando legislar esquemas alternativos que mantengan las exenciones con retoques cosméticos, esquivando el fallo mientras se pueda. Es decir, el sistema tiene los mecanismos de reforma bloqueados por las mismas personas que se benefician del bloqueo. Y cuando el sistema político no puede reformarse desde dentro, los que pagan empiezan a votar con los pies. La palabra en hebreo es yeridá, que significa descenso. En lógica sionista, emigrar a Israel es ascender, y salirse de Israel es descender. Es un término con carga emocional casi vergonzante, porque romper con el país al que tus abuelos llegaron huyendo, en el imaginario sionista, es algo así como una traición. Pues bien, según el CBS, el número de israelíes que adquirieron ciudadanía en otro país creció en un 24% entre 2020 y 2023, y la concentración del crecimiento está en el segmento de alta educación y altos ingresos, los que sostienen la base fiscal. Y la mayoría de los que se van, sorpresa otra vez, son descendientes de aquel millón soviético que en los años 90 iba a sostener el motor tecnológico del país. Dibujad vosotros mismos el tremendo panorama. El país cuyo modelo económico entero depende de una minoría de ingenieros altamente cualificados que producen el 49% de las exportaciones es el primer país que debería preocuparse de que esos ingenieros se están yendo. Y sin embargo, el sistema político bloquea sistemáticamente cualquier reforma que pudiera retenerlos, porque hacerlo exige tocar privilegios fiscales de la coalición que gobierna. Y lo peor de los procesos migratorios es que son muy difíciles de revertir. Cuando un ingeniero se va con su familia a Berlín y monta su vida ahí, no vuelve porque el gobierno haga una reforma bonita dentro de 5 años. Se queda en Berlín y sus hijos ya son alemanes. No necesitan volver. Cuando uno mira a Israel desde fuera, parece que todo el debate sobre su futuro está en Gaza, en Teherán y en el Líbano. Y esas cosas importan, pero la amenaza más grave para el Estado israelí no viene desde fuera, viene de dentro y no es militar, es fiscal. Un Israel que llega a 2050 con casi la mitad de sus niños fuera del mercado laboral moderno es un Israel que no puede financiar el ejército con el que pretende defenderse. Los tanques se pagan con impuestos y los impuestos los paga la gente que está planteándose si compensa quedarse. ¿Hay salida? Sí, y está dentro de la propia comunidad aradí. Y hay señales de que una minoría creciente de jóvenes jaredíes buscan integración laboral sin abandonar su identidad religiosa. El programa Nahal Haredi dentro del ejército permite el servicio militar con adaptaciones religiosas y ha crecido sostenidamente. Ciudades como Modin y Lid han empezado a aceptar formación tecnológica con currículums adaptados. Los judíos soviéticos tampoco parecía que se iban a adaptarse y bueno, mal no se adaptaron.
Pero la demografía no espera. Cada año que pasa sin reforma, la base fiscal se contrae y la demanda crece. El reloj biológico de una generación entera, los que hoy están entre los 25 y los 40, se está agotando. O aceptan quedarse a pagar un sistema que percibe sus impuestos como una obligación natural y sus reservas militares como obligatorias, o se piran. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Israel conseguirá salvarse a tiempo? Dejadnos vuestras respuestas en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.